continuar con nuestra clase número 10 y empezamos con el nombre de la clase, que es Astro en el Meridiano. Si ustedes recuerdan, en la clase cuando vimos el triángulo astronómico, comentamos que dos veces en el lapso del círculo diurno, en la trayectoria de los astros, el triángulo astronómico se desaparece. Una es cuando está culminando y la otra es cuando está en su tránsito inferior. Al hacer esto, al desaparecerse el triángulo astronómico, es imposible aplicar las fórmulas de un triángulo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué aplicamos cuando el astro se encuentra culminando, que es cuando el astro toca el meridiano? Entonces vamos a ver las formulitas para estos casos que son especiales, cuando el astro se encuentra en la parte más alta de su trayectoria o en la parte más baja de su trayectoria, ¿sí? Para esto, bueno, tenemos varios casos, o sea, cuando el astro está en el meridiano, vamos a ver, si ustedes recuerdan, pues siempre lo vimos, o sea, lo vamos a dibujar, vamos a decir que este es mi meridiano, celeste, y vamos a dibujar varios puntos en este caso. Voy a dibujarles los dos casos en específico cuando el astro se encuentra en el meridiano, pero ambos cuando el astro culmina al sur del meridiano. Vamos a comenzar por el punto en donde, si recuerdan, los vértices que formaban nuestro triángulo astronómico eran polo, cenit y astro. El astro lo vamos a dejar para en un momento dado poderlo colocar, cenit y polo. Estos eran los vértices de nuestro triángulo astronómico, pero cuando el astro se encuentra sobre el meridiano, pues obviamente solamente se forma un arco de círculo y obviamente se desaparece el triángulo astronómico. Vamos a dibujar obviamente el cenit. El cenit es donde nosotros nos encontramos porque es nuestra parte superior, el cenit, que es el centro, y obviamente el polo, perpendicular al polo, si lo recuerdan, se encuentra el ecuador. Voy a recorrer nada más un poquito esto de la parte del cenit para que nos quede exactamente centrado, pero pues es lo mismo. Cenit. Y entonces en este caso, cuando el astro se encuentra en el meridiano, tenemos tres casos básicamente. El primer caso es cuando el astro culmina al sur del cenit. Vamos a ponerle todos los laterales. Bueno, ya tenemos lo que es el polo, la línea del ecuador, obviamente sabiendo de anticipo que el ecuador es un círculo, pero que si lo estamos viendo de frente, pues lo vemos como si fuera solamente una línea. Vamos a colocar nuestro astro, dicen al sur del cenit. Si aquí está el polo, bueno, lo voy a colocar al sur del cenit. Vamos viendo, vamos a colocar aquí el astro. Y aquí estará nuestro arco de círculo máximo, astro, cenit, polo. ¿Sí? Y vamos a medir, vamos a recordar varios puntos que ya vimos en las clases anteriores y que obviamente vamos a comenzar a jalar nada más de nuestros conocimientos anteriores para poder sacar estas conclusiones. ¿Qué se mide del cenit hasta donde se encuentra el vertical o el círculo horario del astro? Medimos la distancia cenital, ¿sí? Del ecuador celeste hacia el astro
se mide la declinación. Y finalmente, vamos a medir desde el ecuador hasta donde yo me encuentro, que recuerden que yo soy el centro, está el cenit arriba de mí, voy a medir la latitud. Y para efectos, pues aquí está ya nuestra formulita. Si logran acercarse, me va a quedar la formulita así, de la latitud es igual a la declinación. Bueno, vamos a poner primero la distancia cenital, en este caso, distancia cenital, más la declinación. Pues si se fijan, realmente esta es una fórmula muy sencilla para aplicarse. Es realmente muy rápida, muy práctica y obviamente nos facilita muchísimo mejor en lugar de estar aplicando las fórmulas del triángulo astronómico, que son fórmulas bastante elaboradas o más complejas. Esta es una simple suma y entonces por lo regular, como la fórmula se simplifica, pues vamos a tratar de observar siempre el astro cuando se encuentre en su punto más alto o en su parte o cuando está culminando, porque la fórmula se nos facilita. ¿Qué pasa? Vamos a dibujar los mismos datos que tenemos aquí para el siguiente caso, que sigue siendo cuando el caso 1, este es el primer caso, cuando el astro culmina al sur del cenit. Voy a volver a dibujar todos los elementos. Voy a dibujar la línea del cenit, la línea del ecuador, de donde se encuentra el polo. Esta solamente la voy a puntear. Voy a dibujar la línea del ecuador, que es perpendicular al eje de rotación, que acuérdense que sus extremos son los polos. Este vendría siendo mi ecuador. Y el astro, que nuevamente culmina al sur del cenit. Pero ahora lo vamos a dejar con una poquita variación. Es decir, ahorita lo pusimos entre el cenit y la línea del ecuador. Bueno, pues ahora lo voy a bajar de esta línea. Sin embargo, el astro sigue estando astro, cenit y polo, y sigue estando al sur del cenit. Voy a dibujar con los mismos colores las medidas que tenemos. ¿Qué medimos del ecuador a donde está el cenit? Medimos la declinación, pero como está por debajo del ecuador, esta declinación es negativa. Que mido del cenit hasta, más bien del ecuador hasta donde yo me encuentro, vendría siendo la distancia cenital, y finalmente lo que es del ecuador, más bien, distancia cenital vendría siendo del cenit, con la línea verde del cenit hasta el círculo horario del astro. Esta es la distancia cenital. Y finalmente, desde donde yo me encuentro hasta, que es el cenit, del ecuador hasta donde yo me encuentro, que vendría siendo la latitud. ¿Qué formulita tenemos aquí? Bueno, vamos a tratar de ponerla de nuevo. La latitud en función de estos lados va a ser igual al cenit, a la distancia cenital, menos la declinación. O sea, si lo voy a poner en función de la latitud. La latitud, voy a hacer todo esto menos esto para que me dé la latitud. Entonces voy a decir menos la declinación del astro, pero la declinación, como está por debajo del plano del ecuador, será negativa. Y entonces finalmente la formulita me queda igualmente que la latitud es igual a distancia cenital más la declinación. Y si se fijan, pues es la misma formulita que tenemos aquí. Por esta razón, pues no cambiamos ningún elemento. La misma fórmula cuando el astro culmina al sur del cenit. Vamos viendo cuando el astro culmina, el caso número 2, cuando el astro culmina al norte del cenit. Este sería el otro caso, el caso número 2 al norte. Voy a borrar
los elementos que me estén haciendo un poquito de ruido porque no estoy en el mismo punto. Voy a quitar de aquí el astro, porque ahora va a estar al norte del cenit. Vuelvo a dejar cenit y polo, el astro es el que voy a mover y voy a borrar todo este círculo para que no les haga ruido y poder explicar el caso número 3 en este lugar, pero ahorita por lo pronto vamos a dejar aquí esta parte. Vamos a volver a dibujar nuestros elementos de cenit. Aquí está el cenit, dibujamos el polo, lo volvemos a marcar porque perpendicular al eje polar. Acuérdense que se encuentra el ecuador. Perpendicular al eje polar se encuentra la línea del ecuador. Vamos a ponerle otra vez ecuador. Nosotros seguimos siendo el centro. Recuerden, estamos en el centro. Nuestra parte superior es el cenit. Pero ahora el astro dice que culmina al norte. Este es el punto clave. Estoy en el caso 2, al norte. Pero el astro sigue culminando en el meridiano. Solamente que en esta ocasión lo hizo al norte. Si aquí está el cenit, los anteriores casos los pusimos todos al sur. Bueno, ahora lo vamos a poner hacia el norte. Nos sigue quedando el arco de círculo máximo, solamente que aquí ya vamos a estar con cenit, astro, polo, pero sigue siendo un arco de círculo. Y vamos a ver cómo se nos ponen nuestras fórmulas. Vamos a decir, del ecuador hacia donde yo me encuentro, voy a decir que esta es la latitud. Del cenit hasta donde está el astro, se me dice que les cambie de colores. Y voy a usar los mismos colores que tenía anterior, la latitud. Del cenit hasta donde está el astro es la distancia cenital. Y finalmente del ecuador hasta donde se encuentra el círculo horario del astro será la declinación. Vamos a ponerlo en función todo de la latitud. ¿Cómo me quedaría? La latitud es igual a toda la declinación, si se fijan. Entonces es la declinación menos la distancia cenital. Si queremos ponerlo en función de la distancia cenital, bueno, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a poner una fórmula única de cuando el astro está al sur o al norte del cenit. Vamos a ponerlo así: positivo o negativo, distancia cenital más declinación. Esta sería mi fórmula general tanto para el sur como para el norte. ¿Qué me indica el signo? Posición. Cuando es positivo, como lo vimos en la clase anterior, es que el astro está en el sur. Y cuando es negativo, que es en este caso, es porque el astro está al norte. Pero podemos usar esta formulita general, más menos distancia cenital, más la declinación, para cuando el astro está en el meridiano. Guardamos nuestras formulitas, teniéndolas en nuestro acervo de formularios para poder sacarlas en el momento en que los necesitemos. Recuerden, estas solamente se utilizarán cuando el astro se encuentre en el meridiano, que es cuando el astro alcanza su altura máxima. Voy a borrar y vamos a ver el último caso, que sería el caso 3. Sigue siendo astro en el meridiano, pero obviamente con sus variaciones. Vamos a dibujar el siguiente circulito. Cuando el astro se encuentra en su tránsito inferior, esto es el caso 3, cuando el astro está en su parte más baja. Astro está en su tránsito inferior.
Para ello voy a tener una explicación previa, ya lo habíamos visto en las clases anteriores, más sin embargo voy a dárselas de nueva cuenta para un leve recordatorio, nada más para que ustedes sepan que independientemente de que el astro se encuentre en su parte inferior, puede ser visible. Entonces vamos a poner aquí el polo norte, celeste, y polo sur, celeste. Este es el eje polar. Vamos a dibujar lo que es el plano del horizonte, que es realmente mi línea que me marca. Cuando estoy por encima del plano del horizonte puedo tener visibles las cosas. Horizonte celeste. Sería un círculo, un medio círculo en esta parte. Esto es como un recordatorio. Y obviamente el cenit, que sigue siendo en la parte superior de nuestro, que nosotros seguimos siendo el centro. Y entonces voy a nombrar meridiano celeste superior, meridiano superior, aquel meridiano que va de polo a polo, pasando por el cenit. Y voy a llamar meridiano inferior aquel que va de polo a polo, pasando por el nadir. Y entonces aquí se podrá notar efectivamente como una fraccioncita del meridiano superior queda por debajo del plano del horizonte, y sin embargo otra fraccioncita del meridiano inferior queda por encima del plano del horizonte. Y entonces esto es lo que me dará la pauta para decir, voy a dibujar cuando el astro se encuentre en el meridiano. Voy a dibujar este círculo. Tomando de referencia estos datos que tenemos, esta explicación previa, un recordatorio previo, vamos a dibujar lo mismo. Voy a dibujar lo mismo. Cenit. Mi eje polar, polo, polo, perpendicular al eje polar, el círculo del ecuador. Voy a dibujar el círculo del ecuador o la línea del ecuador. Y finalmente mi astro. Y el astro lo vamos a dibujar en esta posición. Esto quiere decir que me encuentro en el meridiano inferior, pero por encima del plano del horizonte. ¿En qué casos estoy aquí? Pues normalmente en los casos de las estrellas circumpolares, como es el caso de la polar, o de todas las estrellitas que van girando alrededor del polo. Son todos los casos que podemos encontrar. Entonces vamos a volver a hacer nuestra relación de que mido del ecuador hasta donde se encuentra, bueno, déjenme ponérselo del otro lado, del ecuador hasta donde se encuentra mi círculo vertical del astro o mi círculo horario. Este es el ecuador. Mido la declinación.
que mido desde donde el ecuador hasta donde yo me encuentro, mido la latitud. Y finalmente que mido desde el cenit hasta el círculo horario, bueno, pues aquí mido la distancia cenital. Si lo quiero volver a poner todo en función de la latitud, ¿cómo me quedaría mi fórmula? Pues si se fijan, ya aquí ya formó los 180 grados y mi fórmula me quedaría 180 grados, la latitud es igual a 180 grados, menos, vamos a ponerlo en función de la distancia cenital, más la declinación. Esta sería mi fórmula para tránsitos inferiores. Y entonces pues ya tenemos las dos formulitas. Voy a ponerles acá la otra fórmula, que es la general, cuando el astro está al norte o al sur del cenit. Acuérdense que es menos, más distancia cenital, más declinación. Como podrán observar, son dos fórmulas más simples porque simplemente se reducen a sumas o restas. Por ello vamos a procurar siempre observar el astro cuando se encuentre culminando, o en su tránsito superior o en su tránsito inferior, para que nuestras fórmulas se faciliten y no tener que usar todas las funciones trigonométricas de un triángulo astronómico. Hasta aquí le vamos a dejar. Vamos en la siguiente clase, que sería la número 11, a hacer los ejercicios que se encuentran en la página de su libro y vamos a hacerlos alternados. Son 6 ejercicios, voy a tratar de hacer 3 aquí y 3 para que ustedes los puedan resolver en sus casas para ver si entendieron lo que es y la aplicación de estas fórmulas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez.